Y por eso es importante este sueño, esta enseñanza del sueño de Dios, porque Dios puso en mi corazón que pudiéramos aperturar este año hablando sobre sueños, hablando sobre la importancia de pedirle a Dios que nos haga soñadores. Cuando José se presentaba ante sus hermanos, ¿cómo le decían? Soñador, ahí viene el soñador, ¿sí? Y esa palabra era un término de burla de parte de sus hermanos. Quizás la Biblia dice que su papá meditaba un poco en eso, meditaba un poco en los sueños de José. Pero es importante que a nosotros preferiblemente nos llamen soñadores, porque algún día uno de nuestros sueños va a aterrizar. Uno de nuestros sueños va a aterrizar. Y aunque la Biblia, mientras en Génesis se describe un poco el tema de cómo fue el proceso de José, no describe el desespero de José, no describe el desánimo de José, salvo en el capítulo 40 o 41, que parece que apareció un poco de desespero, y eso lo vamos a ver en el día de hoy. La Biblia sí señala de que hay en el corazón de José un deseo de que lo que Dios dijo se vaya cumpliendo en la vida de él. Mira, lo hago como un poco de introducción o preludio al tema, a la enseñanza de hoy, porque hoy voy a hablar sobre que el sueño de Dios tiene una fecha de cumplimiento. Es decir, hay un día de cumplimiento, un día donde Dios definitivamente te entregará aquello que te ha prometido, y tú tienes que tener esa conciencia, porque José soñó a los 17 años, pero se montó como gobernador de Egipto a los 30. ¿Cuántos años pasó? 13 años. 13 años para recibir una promesa. Aparentemente es mucho, aparentemente puede ser poco, pero el domingo pasado te decía que para Dios no es importante la meta, sino lo que te conviertes mientras llegas a ella. Es decir, el carácter, aquello en que te estás convirtiendo mientras llegas a la meta. Porque para Dios es importante lo que tú vas a hacer después de alcanzar la meta. Alguien dijo, lo importante no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella. El éxito no es lo más importante es cómo te sostienes arriba. Porque muchos llegan, pero pocos se sostienen. Un equipo queda campeón en un torneo y al siguiente torneo es un desastre. Entonces, muchas veces la gente trabaja demasiado por alcanzar una meta, pero trabajó tanto por alcanzar una meta que no permitió que Dios le procesara en el tiempo del cumplimiento de la meta. Sí, una carrera universitaria se podría sacar en 2 años y medio, pero no tendrías la capacidad de hacerlo si no tienen esos espacios. O sea, a la universidad le serviría más sacar a un profesional en 3 años que sacarlo en 5, que sacarlo en 6, pero requiere de un proceso. O sea, requiere de que tú tengas unas herramientas, adquieras unas habilidades, y eso fue lo que pasó con la vida de José. Porque en la medida en que tú te enfrentes a circunstancias adversas, esas circunstancias adversas lo que están haciendo en tu vida es prepararte para que cuando llegues a la meta no fracases en el siguiente intento, sino que todo lo contrario, sigas creciendo como una palmera, es decir, sigas cosechando mayores éxitos. Y quiero que vaya conmigo entonces a Génesis capítulo 41, versículo 14 al 16, para introducir como cita bíblica del tema del día de hoy, que es parte de las características del sueño de Dios. Y dice, el faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Me impacta esto porque José reconoce de dónde procede su don.
O sea, ¿de dónde procede su habilidad? No soy yo, es Dios. Esa tiene que ser una medida de nuestra relación con Dios. Reconocer de dónde proceden nuestros triunfos. Reconocer de dónde procede nuestra fuente de bendición. Y recordándote un poco los procesos, los 5 procesos anteriores, las 5 características anteriores, recordemos que el sueño no se entiende, que debe ser confirmado de maneras diferentes, que aún otros pueden llegar a interpretarlo o a entenderlo primero de quien lo soñó, que el sueño provoca resistencia, y el domingo pasado les compartí sobre el proceso doloroso de un sueño, es decir, cómo un sueño debe tener proceso doloroso. Y cualquier producto elaborado o procesado tiene fecha de fabricación, y si es un alimento debe tener fecha ¿de qué? De vencimiento. Entonces, según la regulación del país donde se elabore el producto o las normas que se deben seguir en salud, todo producto debe tener en su empaque fecha de elaboración y fecha de vencimiento, ¿cierto? Pero vengo a decirte que tu sueño tiene una fecha de elaboración, pero no una fecha de vencimiento, porque tú no vas a ser un producto vencido, sino un producto regenerado permanentemente. Amén. Entonces, una característica que tiene el sueño de Dios es que siempre va a tener una fecha de cumplimiento. No importa, es posible que tu sueño lleve 20 años, es posible que tu sueño lleve 30 años. Yo recuerdo que atrevidamente cuando llegué aquí a Medellín, yo le dije al Señor, Señor, si en 3 años esta iglesia no tiene siquiera 150 personas congregándose, yo me devuelvo. Y en 3 años la iglesia no llegaba ni a 30 personas. Ni a 30 personas llegaba la iglesia. Uno es atrevido, porque nosotros queremos colocarle las condiciones a Dios. Nosotros queremos colocarle a Dios la fecha de cumplimiento de las cosas. Hay gente que va a consejería con un líder o viene a consejería conmigo y dice, sí, pero yo oro, pero yo le pido al Señor, pero parece que el Señor no me escuchara. Entre más oro, más se cierran las puertas. Entre más oro, menos me llaman. No aparece nada. ¿Qué está pasando? Entonces, esa desesperación no es otra cosa que quererle colocar tu propia fecha de inicio a tu sueño. Eso no es otra cosa distinta a que tú le estás tratando de obligar a Dios. Mira, si algo no ha ocurrido en tu vida es porque todavía no estás preparado para lo grande que Dios tiene contigo. Si todavía las cosas no han ocurrido, si esta iglesia no ha llegado todavía a 600 personas, si esta iglesia no ha llegado todavía a 1000 personas, es porque no estamos preparados para lo grande que Dios ya determinó y que ya tiene. O sea, eso ya está en las manos del Señor. El número de personas de esta iglesia ya Dios lo estableció, ya Dios lo colocó. ¿Sabes algo? Pero yo no le puedo colocar fecha de arranque, yo no le puedo colocar fecha de inicio, porque eso le corresponde a Dios. Dios es el único que tiene en la agenda de Él la fecha de tu sueño. Entonces no le podemos colocar esa especie de condición a Dios. Hay gente que dice, Señor, si tú en un año no me das respuesta de tal cosa, entonces yo tomo la determinación por mi cuenta. ¿Sabes qué? Dios te va a dejar que tomes la determinación por tu cuenta. Por algo muy sencillo. Tú y yo no podemos obligar ni doblarle el brazo a Dios para que Dios arranque algo. Dios te entregará el sueño cuando tú estés plenamente procesado. Mientras no estés plenamente procesado, vas a tener que seguir chupando rueda. Vas a tener que seguir chupando rueda, porque solamente Dios permite que el sueño tenga fecha de inicio cuando Él sabe que el proceso terminó. Porque para Dios tu carácter, tu integridad es más importante que la fecha de inicio de tu sueño. Para Dios
Tu carácter, tu integridad es más importante que la fecha de inicio de tu sueño. O sea, la fecha de inicio de tu sueño no es lo que le importa a Dios, porque Él sabe cuándo va a ser. Lo que le importa a Dios es si tú te adelantas o si tú retrasas los procesos. Porque yo no puedo ni adelantar un proceso, mucho menos retrasarlo. Tengo que caminar oyendo perfectamente a Dios. Tengo que caminar oyendo perfectamente a Dios. ¿Lo estás entendiendo? Si yo tuviera que colocarle a la historia de José un nombre, si yo tuviera que hacer una película, yo llamaría la película Del Pozo al Palacio. Sí, yo lo llamaría así, del pozo al palacio, de P a P, de un pozo a un palacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sencillamente el sueño de José comenzó en un pozo. Realmente, digamos que cuando comienza el proceso, comienza el sueño. O sea, cuando tú tienes un sueño, comienzan luchas que antes no tenías. ¿Sabes algo? Hay algo que es muy importante, y es que hay tres pensamientos que te quiero compartir hoy, que te van a permitir que la fecha de cumplimiento de tus sueños se active. Primer pensamiento: no te apoyes en hombres, porque los hombres te van a defraudar. Mira, lo que te sucede a ti y lo que le sucede a los que te rodean no es gratuito, es parte de un proceso. Lo que te pasa a ti es parte de un proceso. Todo lo que te pasa a ti tiene un sello que dice Dios. Todo eso tiene un sello que dice Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos apoyamos en el hombre. Cierto personaje, Dios le da una palabra y llega y me llama: pastor, mi primo me dijo que me fuera allá en que la empresa, que no sé qué, que me daba un contrato, y le pagó 5 millones así de así se lo pagó gota a gota. Y creo que hasta le debe plata todavía. Porque uno tiene que esperar. ¿Sabe qué? Haga así. Yo tengo que oler lo que Dios está hablando. Tengo que olerlo. Yo no puedo recibir una palabra y es una falacia creer que Dios habló aquí y ya comenzó a actuar. No. Dios habló aquí y puede guardar silencio 20 años. Pero te lo va a cumplir. Te lo va a cumplir. Ahora, pastor, ¿pero qué hago en 20 años? Bueno, José estuvo en un pozo, después lo vendieron unos madianitas y después estuvo en la casa de Potifar. Y Potifar se dio cuenta que en José había una unción. ¿Quién se dio cuenta que José tenía una unción? Potifar. Entonces, entiéndalo. Dios no quiere que te apoyes en el hombre. ¿En quién se estaba apoyando José? En el copero. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. ¿Se acuerda? Ni siquiera le había interpretado el sello y ya le estaba diciendo: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y el hombre le interpreta en el sueño y el hombre se olvida de José. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo que se olvidara de José. Ahora, quizás si José no dice eso, quizás no hubiesen pasado 2 años para que Faraón soñara. ¿Estás entendiendo? Quizás muchas cosas de las que hoy no has recibido, quien la tiene detenida es tú, porque estás dependiendo de hombre. Suéltate, suéltate. Nadie detiene tu bendición, nadie. Que yo no suelto el apartamento porque yo soy el que aparezco al frente. Nadie detiene tu bendición. Nadie la detiene, nadie. Cuando tú tienes un convencimiento, ¿quién es tu respaldo? Nadie detiene tu bendición. Porque la palabra dice que la bendición que Jehová emite, nadie nos la roba. Ella no causa tristeza alguna. Ahora, entiéndelo para que ores de manera diferente. Nosotros retrasamos procesos porque no sabemos orar. Oramos con miedo.
Oramos como si no nos los mereciéramos. Y yo reconozco que como humanos no nos los merecemos. Pero Dios nos hizo sus hijos. Y son los méritos de Cristo lo que me permite a mí. Son los méritos de Cristo lo que me permite a mí reclamar las promesas que Él me dio. Yo no se las pedí, Él me las dio. Amén. Por eso no puedes depender del hombre. Tu hoja de vida no depende de un jefe que diga que sí, depende de Dios. Y depende que tú le digas, ¿sabes qué, Dios? Si ese es el lugar donde tú quieres que yo sea de bendición, listo, voy. Pero si no, Señor, me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo. A mí el hombre no me bendice. Tú me podrás pagar primicia, podrás darme una ofrenda. Tú no me estás bendiciendo. Tú eres el puente que Dios está usando para bendecirme, pero a mí me bendice mi Padre. Y para que a mí me bendiga mi Padre, yo oro para que mi Padre te bendiga a ti. Porque si yo no oro, mi Padre no va a actuar. Yo tengo que orar por ti para que no te boten del empleo. Yo tengo que orar por ti para que tú subas, para que tú tengas una mejor estabilidad económica. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Pero cuando tú vienes con una bendición, quien te dio la orden se llama Jehová Dios. Él te dio la orden de bendecirme, porque Él es el que me sostiene. Amén. Entonces, ¿sabes? Tú tienes que seguir avanzando aunque Dios esté en silencio. Porque cuando Dios está callado es cuando más está trabajando, como dice la canción. Cuando Dios está callado es porque algo se está cuajando grande allá en el reino de los cielos. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios, persiste, resiste, insiste y no desistas, porque el sueño de Dios en tu vida está muy cerca de cumplirse. El sueño que Dios te ha dado en tu vida está muy cerca de cumplirse. Segundo pensamiento, deja que Dios haga su trabajo final. Deja que Dios haga su trabajo final. En Génesis 40, 23 dice, sin embargo el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. ¿Se olvidó de él por qué? Lo borró del mapa. Lo borró del mapa. 2 años más tarde, dice Génesis 41:1a, 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Un sueño. En el libro de Jeremías la escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová, cuyo Dios es Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae aunque haya sequía. ¿Sabes? Dios va a actuar en tu vida, no te desesperes. Es posible que tu hoja de vida pase 1 año y nadie la vea, pero hay un lugar que Dios te tiene preparado para ti. Tú solamente sigue en el proceso, no te desesperes, no le reclames a Dios, no dependas de hombre, depende de Él, porque Él sabe hacia dónde te está llevando. Quizás José se cansó de esperar. Tal vez José pensó que Dios se había olvidado de él y que el sueño que él había tenido no era algo más que algo humano. Se cansó de estar en la cárcel, se cansó de estar preso sin justa causa. Podríamos ponernos de acuerdo con José, sin embargo, se le olvidó descansar en el Señor. Es que si a ti te están dando palo todos los días, ay Señor, ya duele. Es normal, Señor, duele. Esto duele, Señor, ¿cierto? Esto duele, ¿sí? Ay, no es que habías estudiado en EAFI. Ay, no es que habías estudiado. No, ¿sabes qué? Espera. Confía. Él va a obrar. Él va a actuar. No es de la universidad, es del Dios que tienes. No es del político, es del Dios que tienes, porque el político se va a morir y el día que se muera te echan. Es del Dios que tienes. Hay gente que cuando entra al magisterio nacional o departamental cree que nunca lo van a echar y los han echado también. Es del Dios que tiene. Quiero que lo entiendas. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quizás van a pasar más años que los que pasó José.
Quizás van a inventarse calumnia en contra tuya y vas a ir a parar a lugares donde no quieres ir. Pero déjame decirte algo. Cuando Dios actúa, Faraón sueña. Te lo repito, cuando Dios actúa, Faraón sueña. No sé si estás entendiendo la paradoja, pero Dios necesita obrar para que Faraón sueñe, porque Faraón no tenía por qué soñar. Ese sueño lo dio Dios a Faraón. Y para que Faraón tenga el sueño, Dios tenía que obrar. Y entiéndelo, Dios va a obrar en tu vida y hay un Faraón que va a tener un sueño de parte de Dios. Amén. Y tercer pensamiento, y con este termino. Tercer pensamiento. Dios siempre cumple su promesa. La Biblia dice, el que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo, en Filipenses 1:6. Y dice allí en Génesis 41, 9 al 14, entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Compra máquina de afeitar. Compra máquina de afeitar. Compra vestido nuevo. Compra el vestido con que te van a hacer la entrevista. Compra el vestido con el cual vas a firmar en la Cámara de Comercio el inicio de tu empresa. Cómpralo. ¿Sí? Cómpralo. Cómpralo. Compra el vestido con el cual te vas a posesionar como el rector de esa universidad, como el vicerrector. Compra el vestido con el cual tú vas a ver cómo se inicia tu sueño. Mira, José se afeitó y se colocó vestiduras nuevas porque sabía que a la cárcel no regresaría. Y quiero que entiendas eso. Tú no vas a regresar a tu vida pasada cuando Dios dé fecha de inicio al cumplimiento del sueño que Él te ha entregado. Quiero que lo sepas. Cuando Dios determinó llevarte a un lugar, el último lugar del proceso de José se llamó la cárcel. Pero después de la cárcel, nunca más volvió a la cárcel, sino que él mandaba a la cárcel a otro. A partir de la cárcel, a partir de que salió de la cárcel, José comenzó a gobernar a Egipto, porque así se lo había dado Dios a los 17 años de edad. Habían pasado 13 años, pero hay un Dios que no se olvida. Hay un Dios que pasa un año y dice resiste, pasa 2 y dice resiste, pasa 3 y dice resiste, pasa 10 y dice resiste, pasan 12 y dice resiste, y pasan 13 y dice aquí está lo que te prometí, toma el cheque de lo que te prometí. Ese es el Dios que tú tienes, ese es el Dios que yo tengo. No es un Dios cualquiera, no es un diosito, es un Dios dueño del universo, lo creó, lo formó. Dice que con 2 dedos de su mano reúne toda la tierra de este planeta. ¿Por qué dudar de Él? José se afeitó y se vistió porque sabía que no regresaba a la cárcel. Tú no regresarás al último lugar de tu proceso. Te lo repito, tú no regresarás al último lugar de tu proceso, porque por eso se llama último lugar de tu proceso, porque no volverás allí. De allí solamente tendrás recuerdos que te harán entender que tienes un Dios que es Padre y poderoso y que te ama. Eso es lo que tú tienes, un Dios. ¿Cuál fue el final de José? Diga conmigo, gobernar. Gobernar. Y el otro domingo les voy a explicar, cuando José los vio así: Señor, es que en Canaán hay hambre,
véndenos comida. Y José se acordó, cómo lo soñé. Tengo a 11 arrodillados haciéndome la venia, como lo soñé. Porque ese que cree que tú eres un fracasado va a tener que venirte a pedir un favor y tú se lo vas a hacer. Y tú le vas a dar de comer. Y tú le vas a dar oportunidad de trabajo. Porque Dios cumple su sueño. Ponte en pie, iglesia.